Las ISAPRES están proponiendo ahora postergar la aplicación del alza de los precios de los planes de salud. Vamos a comentar este tema con el superintendente del área de salud, Patricio Fernández. Señor Fernández, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Muy buenos días, Mirna. ¿Qué tal? Buenos días. Aclaremos la película para los cotizantes del sistema de salud privada porque, a ver, nos habíamos quedado con que los planes que subían este año a contar de agosto, esto anunciado por marzo, si mal no recuerdo, quedaron congelados hasta noviembre, según un acuerdo con las ISAPRES al que se llegó en abril. ¿Es así? Recuérdanos, superintendente, ¿y qué es lo que cambiaría ahora entonces? El nuevo capítulo de la telenovela. Claro. Bueno, partimos en marzo. La ley dice que la ISAPRE el último día del mes de marzo anuncia las alzas que van a tener para el periodo siguiente. Claro. ¿Ya? Las personas efectivamente tenían que comenzar a pagar en agosto y hubo un llamado del presidente de la República en ese momento a la asociación de ISAPRE, donde se alcanzó un acuerdo que nosotros como superintendencia leímos un marco jurídico a eso y dijimos... O sea, y lo que el fondo recogía eso es que las personas comenzaban a pagar en noviembre de este año. Uh-huh. Entonces, frente a eso, la semana pasada, la Comisión de Salud del Senado, ya preparándose para la llegada de un proyecto de ley que si bien pasó su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, quizás los tiempos de tramitación legislativa y las discusiones que se iban a dar no iban a alcanzar a ser ley antes de que las personas comenzaran a pagar. Le hicieron un llamado a la asociación de ISAPRES, a ver si es que esta asociación de ISAPRES tenía alguna nueva propuesta que plantear, fundamentalmente encabezada por el senador Chaguán, la senadora Goich, y bueno, y todos se sumaron los senadores de la comisión. Y ayer, el presidente de la asociación de ISAPRES llegó con una propuesta, la cual yo conocí el día anterior, la conocí fundamentalmente para ver si tenía alguna viabilidad normativa, porque si no, esto iba a quedar en letra muerta, y consiste precisamente en congelar las alzas. Es decir, si a usted le llegó una carta por la cual su ISAPRE ya le informaba que le iban a reajustar el plan de salud y que ese reajuste se iba a comenzar a cobrar en noviembre, esa carta queda sin efecto, ¿ya? Esa carta ya no es necesario tenerla ni mantenerla, esa carta no vale y queda nula. Ya. A ver, la primera consecuencia de eso, superintendente, que toda la gente que ya estaba haciendo el trámite, por ejemplo, para recurrir a tribunales, el famoso recurso de protección contra el alza de planes, que tramitan un montón de oficinas de abogados que han generado una industria en este tema en estos años, ya no sería necesario hacerlo. No es necesario hacerlo porque nosotros les vamos a establecer en la regulación la obligación de que manden una nueva carta cuando corresponda, porque la ley dice que las cartas se tienen que mandar 90 días antes del plazo de la anualidad del contrato, por lo tanto recién las cartas le van a comenzar a llegar en abril del próximo año. Esta carta queda sin efecto. Correcto. Pero, a ver, para entender bien, superintendente, porque más allá que se postergue esta alza por un año, ¿se cobra igual después o no? Después del año, claro, cumplido el año. Es un congelamiento por un año, y que se va a comenzar a pagar en agosto del próximo año. Eso es. Ya, pero resulta que a mí me llegó la carta de mi ISAPRE y me dice que efectivamente cuando ocurría lo de noviembre, y me decía, y usted tiene, a contar de noviembre, sí se le va a empezar a cobrar el nuevo plan, pero además el diferencial de lo que uno no pagó entre agosto y noviembre. Eso sí, claro, sigue siendo así. Y además, como gran concesión graciosa, es, bueno, si usted quiere puede empezar a pagar antes nomás el reajuste. O sea, como que igual... Estamos postergando el dolor. Eso no es así ahora. Esto es notoriamente distinto. A ver, esa carta, olvidémonos de esa carta. Lo que va a ocurrir ahora en el fondo es que usted le va a llegar una carta diciendo que usted va a comenzar a pagar en el mes de agosto, mes a mes. No, es como si esta situación este año no hubiese ocurrido. Ajá. Y se traspasa al año siguiente. Es decir, no es que me estén cobrando ni acumulado, ni que me pague todo de inmediato, no, sino que se le va a enviar la carta en abril. Pero bien clarito, bien clarito, lo que uno no pagó de aquí a agosto, entonces no es que se lo vayan a cobrar después como un suple, como un prorrateo, ni nada. No, es como que ellos anunciaron el alza en marzo y quedamos congelados un año, y partió el año siguiente. Ya, pero ese congelamiento, ¿qué implica? Porque el tiempo, o sea, si uno piensa la cantidad de dinero que va a dejar de percibir la industria de la ISAPRE en todo este año, eso de alguna manera se tiene que compensar el próximo. ¿Se establece un máximo de lo que pueden, del reajuste que van a hacer a los planes?
Claro, es que ellos ya el reajuste lo informaron este año. Ese nivel de reajuste que dentro de todo se había pegado en su momento al indicador que sacamos nosotros, lo que pasa es que el indicador que construimos en la superintendencia de reajustabilidad, que da más transparencia y objetividad, se construye en relación a los números del año anterior. Es decir, a la frecuencia de las prestaciones, a las variaciones de precios de las prestaciones, pero como este año hubo pandemia, y la situación económica del país, que ya desde octubre del año pasado viene compleja, entonces es un año absolutamente, digamos, en lo que venía anormal, lo que ha significado cierto ahorro, digamos, en el costo de prestaciones por parte de la ISAPRE, pero también ha significado que ha impactado fuertemente el bolsillo de las personas. Por eso esta medida extraordinaria, digamos. Claro, pero es que superintendente, para entender, primero, entonces, las ISAPRE se comprometen a hacer este reajuste, hablemoslo así, en un año más, con un porcentaje que queda definido ex ante, o sea, no es que vayan a llegar en agosto del otro año diciendo una ISAPRE, a usted yo le aumento 10, a usted yo le aumento 5, a usted, ¿no? Se mantiene el mismo porcentaje que ellos ya habían informado en el mes de marzo de este año. Ellos informaron, este va a ser nuestro porcentaje máximo, perfecto, pero no lo vamos a cobrar. Pero cada ISAPRE tiene un porcentaje específico, ¿no? Sí, porque claro. en promedio es de 4,5%. Así es, el promedio es de 4,5%. Recordemos que el año anterior había sido 6,2% para las ISAPRE que subieron, llegando incluso a 10% el máximo. Ya. Entonces ahora se mantuvo, si en el fondo bajó en relación a lo que venía, pero uno entiende que este año es un año especial y que igual es impactante en el bolsillo de las personas. Entonces, bueno, eso fue lo que finalmente uno entiende que se pusieron a toro la ISAPRE, pero eso ocurrió. Es decir, las reglas del juego son esas. Sí, pero hubo, para tenerlo súper claro, ¿cuánto costó llegar a este acuerdo con ellos? Muchísimo. Lo que pasa es que a ver, ¿qué ocurre? Primero que es una facultad legal, o sea, en general la gente entiende, no, esto es ilegal, o sea, aquí en Chile aún es legal y es una facultad que tiene la ISAPRE de reajustar, y en Chile tenemos un problema de sistema de salud, porque el ajuste por riesgo que está establecido en la ley es un ajuste pensado o por tabla de factores y finalmente se transforma en un sistema que traspasa costos. Y es inflacionario en su esencia, es decir, solamente los costos aumentan en salud, en el sistema público y en el privado. Pero en otros países existen varias cosas que ayudan a mitigar esto, como los fondos de compensación de riesgo y una serie de cosas que mientras no tengamos una ley, vamos a tener que seguir buscando herramientas administrativas como para poder mitigar estas cosas. Pero efectivamente es como tú lo planteas. Ya, superintendente, claro, y entre medio además la gente sigue recurriendo a la justicia y se judicializa el problema. Superintendente, el reajuste que habría tocado o que les tocaría eventualmente a las ISAPRE anunciar en marzo próximo, para el próximo año, ¿se lo van a comer? ¿Sí? ¿Ese no va a correr entonces? Hay una predicción que uno podría hacer y que es bastante cercana a la realidad. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, el indicador que construye la superintendencia se construye en base a los datos del año anterior. El año anterior a que saquemos ese indicador va a ser este año. Por lo tanto, al haber una baja tan grande en las prestaciones, al haber una baja tan grande en la frecuencia, en el uso de las prestaciones por parte de las personas, es muy, muy, muy altamente probable que ese indicador sea bajísimo. Bajísimo. No quiero decir un número porque no lo sé. Porque ¿incluso podrán bajar los planes? No, en ningún caso. Simplemente, en el mejor de los casos, no reajustar. Nada. Ya, si un indicador cero, o sea, no se produce una baja del valor. No, eso no. Ya, entonces, esa variación que es mínima se absorbe y en el fondo corre el reajuste de este año también para el próximo. Así es. El reajuste que ellos informaron en el mes de marzo va a ser el reajuste que se va a cobrar el próximo año. En relación al proceso que correspondía el próximo año, el compromiso de la ISAPRE es adecuarse al indicador de la superintendencia validado por el INE. Y como yo he dicho, dada la frecuencia de prestaciones que hubo este año, es muy probable que sea muy, 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 muy bajo. Superintendente, se nos fue el tiempo, ya en una próxima oportunidad hablaremos entonces de lo de fondo, la reforma a todo este sistema. Así que lo comprometemos para volver a conversarlo. Así es. Feliz, cuando quieran. Entonces ahí hablamos en detalle de todo eso. Perfecto. Gracias. Superintendente Patricio Fernández.